Recuerden que el martes que viene es feriado, así que bueno, la idea sería, como nos vamos a ver de acá a una semana, es que aprovechen para hacer todas las dudas que puedan, ¿sí? Así que bueno, los escucho o los leo, lo que quieran. Bueno, dale, Franco. Contanos de qué práctica y qué ejercicio. Bien, calcular la profundidad de un árbol. Bien. Eso corresponde en la práctica 5. Tienen unas cuantas operaciones dentro del TAD y después se les pide que agreguen más operaciones al TAD. Y una es, la 12, agrega al TAD implementado una función recursiva que, dado un árbol, retorne su profundidad. Bien, a ver, vos mencionaste que se podía contar los saltos o los niveles, siendo ambos casos válidos, aunque difieran en uno. Sí, cualquiera de los dos es correcto, Franco. Y Franco, ¿vos tenés alguna idea, algún código que quieras compartir? ¿Lo empezaste a hacer al ejercicio? Se me ocurrió uno para calcular los niveles del árbol, pero no hubo manera que se me ocurra alguno para calcular los saltos. Bueno, o sea, los saltos serían los niveles en sí. O sea, es eso, lo que decíamos recién, la forma de encararlo sería la misma si uno quiere contar la cantidad de niveles la cantidad de niveles y después la profundidad. Ahora les explico una forma de encararlo. Si podés compartir alguno que cuente así. A ver, vamos a usar tu pregunta y les digo cómo encarar ese tipo de ejercicios. Bueno, primero de todo me encanta generar intriga, así que está muy bien. Bueno, a ver. Bien, de este árbol es lo que les decía, a veces uno en este tipo de operaciones va a encontrar, en la bibliografía va a encontrar distintas definiciones de lo que implica la altura, la profundidad del árbol, ¿sí? O va a encontrar que altura y profundidad son sinónimos y hay autores que no los tratan como sinónimos. Entonces yo ante estas ambigüedades, lo que les propongo es que tengan paciencia y que ustedes mismos digan, bueno, para mí es tal cosa, me quedo con, esperen, ahí, me quedo con esta definición y para mí la profundidad es la cantidad de enlaces a la hoja más lejana que hay. ¿Sí? Esa sería una. Entonces, yo voy a tomar que la profundidad es igual a la altura, ¿sí? Yo tomo esta precondición y lo que pongo como definición, entonces, es que es la distancia a la hoja más lejana. Y para mí la distancia es la cantidad de saltos o enlaces.
primero me aclaro yo cómo voy a contar, ¿sí? Y esta sería una forma bastante natural. Entonces, en este caso digo que la profundidad es igual a la altura y es la distancia desde la raíz, distancia. Acá no lo anoté porque me parece como que es, que se entiende, pero lo voy a anotar. Distancia desde la raíz a la hoja más lejana, ¿sí? Bien, entonces en este caso tendríamos que la profundidad de este árbol sería 1, 2, 3, ¿sí? En este caso es 3 para mí. Entonces, partiendo de una definición concreta, uno hace el algoritmo. Bien, entonces, una forma de encarar este tipo de ejercicios es que sea una forma recursiva, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, la profundidad en este nodo, ¿sí? En el nodo raíz, la profundidad de la raíz es igual al máximo de las profundidades del subárbol izquierdo y la profundidad del subárbol derecho más 1. Porque fíjense que resolver la profundidad de todo este árbol es recursivo, porque yo puedo decir, bueno, genial, desde acá va a ser, la profundidad va a ser 1 más el máximo, o sea, la profundidad máxima de este subárbol y este subárbol. En nuestro caso el máximo va a estar acá, porque la profundidad de este subárbol es 1, la profundidad de este subárbol es 2. Entonces fíjense que si yo digo 1, que estoy contando este salto, ¿sí? De la raíz a este o a este, más la profundidad recursiva de los hijos izquierdo-derecho. En este caso es el máximo, me tengo que quedar con una única profundidad. ¿Y qué profundidad va a ser? La de la máxima. Díganme si me siguen. Yo quiero implementaciones y soluciones recursivas, ¿sí? Entonces fíjense que yo puedo empezar planteando una solución recursiva y decir que la profundidad, bueno, acá no fui consistente en la notación, lo estoy anotando como una función matemática, ¿sí? Profundidad de la raíz R es igual al máximo, ¿sí? Entre la profundidad del hijo izquierdo y la profundidad del hijo derecho más 1. ¿Sí? Es lo mismo, voy a ir a otro árbol. ¿Qué pasa si tengo que hacer una función que sea contar nodos? O contar elementos, que es lo mismo. Por ahí contar elementos no suena tanto árbol, sino una colección, ¿sí? Bueno, entonces, si yo llamo a la función contar, y acá tengo el árbol A. Contar del árbol A no es igual a 1, que es este nodo, más la cantidad de elementos de este subárbol más la cantidad de elementos de este subárbol. Miren la función recurso, estoy haciendo una función matemática, ¿sí? Recursiva, es lo que les decía, es una estructura tan recursiva que resulta que escribir las funciones de forma recursiva es mucho más fácil hacerlo de forma iterativa. Contar del árbol A es igual a 1 más este 1 corresponde a este nodo más contar con A que apunta a izquierdo más llamada recursiva con A que apunta a derecho. Entonces, fíjense que este contar me va a contar la cantidad de nodos de este subárbol y este contar me va a contar la cantidad de nodos de este subárbol.
¿Y esto no es cierto? No está bien que yo, o sea, si quieren hagan una función iterativa, yo implementaría esto. ¿Sí? ¿Ven la recursión? Que lo que voy a tener es, como caso base, ¿cuál sería el caso base? Que el árbol sea null. En ese caso, la cantidad de elementos de un árbol igual a null es 0 y no hay llamadas recursivas. Entonces ahí se retorna 0. Pero en el caso en que A sea distinto de null, lo que hago es, perfecto, cuento este nodo 1 más la cantidad de nodos del subárbol izquierdo más la cantidad de nodos del subárbol derecho. Entonces, fíjense que esta forma de definir esa función recursivamente es lo mismo que decir, bueno, yo el factorial em, lo puedo, al factorial matemático, la definición matemática, la puedo tratar de definir como una iteración, pero ¿no es más simple definirla recursivamente? ¿Sí? Decir que el factorial de 3 es igual al factorial de 2 por 3. El factorial de 2, después lo resuelvo, pero el factorial de 2 es un problema más chico que cuando yo voy desarrollando el factorial de 2, el factorial de 1, llego al caso base en que ya no se define a través de una llamada de una función recursiva, sino que ya es 1, ¿sí? Y listo, entonces ya ahí no hay más llamadas recursivas. Entonces, si esto yo lo veo matemáticamente, la programación tiene mucho de matemática, está re bueno que vean a la programación como matemática, y es más, en C, cada procedimiento que yo hago es una función, o sea, hay otros lenguajes que se llaman procedimientos a las funciones. Por ejemplo, Pascal, que es un lenguaje académico que hoy por hoy ya no se enseña más, tenía procedimientos que eran funciones que hacían algo y funciones que eran funciones que hacían algo, pero además retornaban un valor como una función matemática. En C son todas funciones. Bueno, peguemos esos conceptos, veamos todo esto como algo matemático. La programación está muy ligada a la matemática, ¿sí? Bueno, entonces, Franco me preguntó por la profundidad. Lo que pasa es que yo quiero que entiendan esto en un caso más fácil, porque la profundidad es esto más un máximo que necesito. Pero bueno, vamos a ver cómo codificar esto. Fíjense, in contar, ¿sí? Y lo que recibo es un tipo árbol. Vamos a resolver esto entre todos, un árbol. Entonces, fíjense que el caso de base habíamos dicho if A es igual a null. Siempre pregunten por A igual a null primero, porque si hacen A que apunta a dato, A que apunta a izquierda o a derecho, sonamos si A es null, larga, o sea, tengo un error en ejecución, ¿sí? Bien, el caso base, entonces, o sea, a ver si sale una definición más matemática. Contar de A sería 0 si A es igual a null. 1 más contar de izquierdo más contar derecho, caso contrario, definición matemática, ¿sí? Ahora lo escribimos. Entonces, si A es null, voy a seguir esto, lo que escribí acá. Por el else, yo sé que A es distinto de null. Entonces lo que voy a hacer es retornar 1, que es el nodo donde estoy parada, más contar del hijo izquierdo, más contar del hijo derecho. Y se terminó la función. Y ya está. Sí. ¿Qué pasó con si A
es null, retorno 0. Ok. Es el caso base y por eso les escribí esta definición matemática acá, para que vean el caso base y el caso recursivo. Y lo único que hice fue esto, pasarlo a una función. Bueno, y Juan, ya estaba escrito y lo vi. Bueno, ¿se entiende? Miren qué concisa y qué breve la definición matemática de la función y la escritura recursiva de esa función. Y esto es bien, bueno, entender que es una estructura recursiva y decir la cantidad de nodos es 1 más la cantidad de nodos de este subárbol y la cantidad de nodos de este subárbol. Bueno, escribo eso, ¿sí? Caso base, retorno 0, porque tengo, si A es null, tiene 0 elementos, y si no es null, retorno 1 más la cantidad de elementos del hijo izquierdo más la cantidad de nodos o elementos del hijo derecho. ¿Se entiende esta solución? ¿Todos me siguieron? ¿Sí? Bueno, y seguirlo rápidamente con un... Esto se puede seguir súper rápido. A ver si voy rápido. Pero uno lo puede seguir porque puede decir, sí, sí. Bueno, no, voy a dibujar otro arbolito, así lo seguimos. Uno puede decir, sí, sí, lo entiendo, bueno, pero ¿lo creo o esto es una cuestión de fe? Resulta que lo dijo la profe, entonces ya lo debe haber implementado. Además de que yo lo implementé, sí, en eso van bien, la idea es que ustedes lo entiendan, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, empiezo por acá. Voy a hacerlo bien rápido, ¿sí? Entonces, este llamado me va a devolver, según este código, me va a devolver 1 más el hijo izquierdo más el hijo derecho. Voy a poner acá izquierdo y derecho. Voy al izquierdo. Este va a devolver 1 más el hijo izquierdo más el hijo derecho, o sea, la cantidad de nodos del hijo derecho y más la cantidad de nodos del hijo izquierdo. Bien, me voy al hijo izquierdo. Bueno, aunque no está bien que lo escriba así. A ver, yo lo estoy escribiendo rápido, pero se entiende que primero voy a ejecutar el hijo izquierdo por como está escrito acá y luego el hijo derecho, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser 1 más el hijo izquierdo más el hijo derecho. Para este nodo, el hijo izquierdo va a devolver 0, entonces acá nomás escribo 0 y el hijo derecho, que es null, retorna 0. Entonces, lo que retorna este nodo es 1 más 0 más 0, retorna 1. Entonces acá saco izquierdo y pongo 1. ¿Sí? Y el hijo derecho de este va a ser 1 más izquierdo más derecho. Bien, el hijo izquierdo retorna 0. El hijo derecho retorna 0. Entonces todo esto retorna un 1. Kiki lo manda acá. Este derecho retorna 1. Entonces, este nodo retorna 1 más 1 más 1. Entonces, este izquierdo retornó un 3. Y fíjense que es cierto, tengo 1, 2, 3. Así de simple, ¿sí? Bien, entonces ahora nos falta resolver el hijo derecho. Este va a devolver 1 más el izquierdo más la cantidad de elementos del derecho. Este va a ser 1 más 0, retorna 1. Ya voy más rápido. Y el hijo derecho va a ser 1 más izquierdo más derecho, que izquierdo y derecho son 0. 0, 0. Entonces el hijo derecho devolvió 1. 1 más 1 más 1, el hijo derecho devolvió 3. Entonces, lo que se retorna en total, ¿sí? Acá no hace falta los paréntesis, pero lo que va a retornar esta función, entonces,
es 7, ¿sí? 1 más 3 más 3. 1 más 3 más 3. Bien recursivo. ¿Me siguieron? Bueno, perfecto. Bueno, fíjense que esto lo pueden hacer con ternudos, acumular los valores del árbol, ¿sí? Porque acumular los valores del árbol sería el valor que yo tengo acá, supónganse que tengo un 10, acá tengo un 5, acá un 1, acá un 7, 12, 11 y 13. 10 más la sumatoria de todos estos valores, más la sumatoria de todos estos valores. Entonces, esta función les tiene que servir para todo. Lo que yo les recomiendo, o sea, como inspiración, como idea, lo que yo les recomiendo es que, por ejemplo, si esa función la llamo acumular de A, de nuevo digan 0 si A es igual a null. Detecten el caso base. Y después va a ser valor del nodo A más acumular de A izquierdo, bueno, sí, más acumular con el hijo derecho de A. Entonces fíjense que primero escribo la definición más matemática y después nuevamente pasar esto a un algoritmo les va a quedar muy similar a esto. Muy similar. Cambia esto. ¿Lo ven? La magia de la recursión y sus bondades. Está para escribir un libro, las bondades de la recursión. Bueno, con esta idea, ¿cómo sería la profundidad? ¿Sí? Vamos a la pregunta de Franco. Pero me pareció oportuno primero mostrarles este tipo de soluciones, ¿sí? Y ahora la profundidad plantea una cosita más, la profundidad de un árbol. Yo acá ya bueno, a ver, se me ocurrió la forma de verificar la profundidad del árbol, pero involucra una suerte de OR implícito. Bueno, el OR implícito es una función máxima, porque vos lo que querés es este enlace, o sea, 1 más algo, y ese OR es porque no sabes si tener en cuenta este subárbol o este subárbol. Entonces, para eso vamos a necesitar uno más, condición dependiendo. Claro, bueno, perfecto, Juan. Y vamos a ver, Franco, estamos tratando tu pregunta. ¿Qué puse yo acá? Yo lo que necesito es quedarme con este, o como bien dice Juan, con la profundidad de este subárbol, o la profundidad de este subárbol dependiendo cuál es el máximo. Bueno, es que no lo mires como una condición. Hace una función que, dado dos valores, te devuelve un máximo. Mira lo que escribí acá. La profundidad de R es 1, es este 1, ¿sí? O sea, es que ya voy a saltar, más el máximo entre la profundidad del izquierdo y la profundidad del derecho. Perfecto. Los dejo ahí. Calcula 4, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que les decía. A ver cómo lo tengo resuelto yo. Es que no se los quiero, ya que quiero que lo investiguen ustedes, o sea, lo codifiquen ustedes, ¿sí? Ahí les digo, mínimo, máximo. Yo no sé si retorna 4, ¿eh? Lo tengo codificado lo mismo que les puse acá.
igual, igual. Y háganlo, ¿sí? Háganlo y de última, si ustedes quieren ponerle, háganlo y después si quieren lo volvemos a charlar, ¿sí? ¿Por qué quiero que lo hagan ustedes? Para que ustedes se peleen un rato con la función, ¿sí? Total, con lo que ya les dije, les facilité un montón, un montón. Ya tendrían que estar todos contentos como Juan, que está muy contento, está saltando en una pata en este momento, y dijo, listo, listo, ya lo tengo, no me para nadie, y esa es la idea de que yo los ayude a eso, ¿sí? Háganlo y lo volvemos a charlar. Y pero con el máximo debería, sí, bueno, la cantidad de niveles está bien, la cantidad de niveles no deja de ser la profundidad. Si vos decís la cantidad de niveles máximas de un árbol, lo que pasa que, ojo, que los niveles, vuelvo a compartir, los niveles se usa también para decir en qué nivel, o sea, en qué nivel está, supónganse que acá yo tengo el valor 10, ¿en qué nivel está el valor 10? Entonces no es que nivel se use nada más que para calcular la altura o profundidad de un árbol. Yo les puedo decir, y es típico de parcial, imprimen los valores del nivel 3. ¿Sí? Entonces, Franco, o sea, lo de, está bien, la profundidad no deja de ser 1, 2, 3, la cantidad de niveles. Bueno, lo que pasa es que yo lo veo como nivel 1, 2, 3 y 4, ¿sí? La cantidad de saltos es 3. Por eso les digo, primero ustedes vean cómo lo quieren definir y a partir de ahí lo programan. Para mí acá estaría bien decir, bueno, la profundidad es 3 o la profundidad es 4, porque es lo que les digo, o sea, hay gente que hay en bibliografía y en libros que van a ver que la profundidad y la altura son cosas distintas, en otros profundidad y altura son cosas iguales, que es como lo tomo yo, y que es igual a la cantidad de niveles o es igual a la cantidad de saltos. Eso, Franco, no hay problema. Lo que pasa, porque me podés estar pensando, bueno, pero entonces la cantidad de niveles es lo mismo que profundidad y que altura. No, porque yo puedo decir, bueno, ¿cuántos nodos hay en el nivel 3? ¿Sí? ¿Cuántos imprimí los valores del nivel 2? Imprimir los valores de los niveles pares. Entonces, el concepto de nivel es más usado para otras cosas. Profundidad o altura vendría a ser o sea, el nivel máximo del árbol, ¿sí? Por eso esa distancia desde la raíz a la hoja más lejana no deja de ser la cantidad de niveles del árbol máximo, o sea, la cantidad de niveles máximo. Pero con el concepto de nivel se puede hacer un montón más de cosas que con el concepto de altura, profundidad y eso, ¿sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Esto, bueno, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Puede ser que vean nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ahí la numeración de los niveles va a ser equivalente a la altura, ¿sí? Por eso les digo, acá ánimo, las primeras veces que yo daba estos temas era muy, bueno, no, vamos a seguir esta definición de este libro, y después, como hay tantos libros y tantas fuentes en internet, soy más laxa. Lean, entiendan cuando hablamos de niveles, entiendan cuando hablamos de profundidad, entiendan cuando hablamos de altura de un árbol, y después pueden decir, bueno, para mí yo tomo así la definición y voy a programarlo de tal forma, ¿sí? Yo si llego a pedir, por ejemplo, la altura de un árbol en un examen, yo les digo cuál es mi concepto de altura y les puedo decir la cantidad de enlaces, ¿sí?, que hay desde el nodo raíz hasta la hoja más lejana. Conociendo esas diferencias que hay en las definiciones, yo misma
en momentos de exámenes lo discrimino para que ustedes no tengan dudas, ¿sí? Pero ustedes como programadores pueden decir, bueno, no, mira, para mí está bueno empezar desde el nivel 0, entonces después el último nivel va a tener el mismo valor, o sea, el último nivel va a ser igual a la profundidad del árbol. Genial, está perfecto. Lean, lean y van a ver lo que les digo, que hay un montón de diferencias, ¿sí? Así que Franco, está bien. La cosa es que con el concepto de niveles podemos hacer muchas más cosas. Pero está bien si cuando lo ejecutas calcula la cantidad de niveles. Está bien, es correcto. Y Franco, ¿lo hiciste similar a esto o lo hiciste muy diferente? Ah, a ver. Mira, no lo había visto. Se ve que, como siempre voy buscando el final del chat, lo pasé por alto. Bueno, está bien tu definición, ¿eh? Está bien. Fíjate que detectaste ahí la recursividad, vos decís, bueno, en B me dejo la profundidad del subárbol izquierdo, en C me dejo la profundidad del subárbol derecho, y A vale 1, es lo mismo que yo escribí. Lo que pasa que después vos discriminaste para definir ese máximo, ¿sí? Si C es menor que B, te quedas con B, caso contrario te quedas con C. Es mi función máxima que yo les mostraba acá. Pero es lo mismo. Por ahí escribirlo un poco más compacto resulta de años de programación y de intentar escribir códigos compactos, ¿sí? Pero este tipo de código está bien, Franco, y me pasa mucho en exámenes que hacen este tipo de códigos y hay muchos que me encantan y digo, chao, mira, está muy buena esta definición. Hay otros que tengo que programarlos, probarlos para detectar si funcionan o no, porque yo digo, no, esto para mí no va porque le encuentro tal problema, lo codifico y ahí chequeo si el problema realmente existe o no, ¿sí? Pero está perfecto, Franco, esa definición, está bien. Sí, Franco, ya está bien, está perfecto. Y me parece que mi tarea es también mostrarles otras soluciones para que las adquieran ustedes, ¿sí? Y me pueden decir, bueno, pero es casi una cuestión de fe esto. Pero si yo me voy a la definición matemática, o sea, si yo de nuevo escribo, ¿sí? Cero, sí. Bueno, acá puse R, ¿sí? Si R es null, y después toda la otra definición. Si yo entiendo lo que tengo que resolver, después codificar esto, sabiendo que este va a ser el caso base, no recursivo, y este es el caso recursivo, es buena opción. Siempre traten de escribir, antes de codificar, escribir qué es lo que tienen que resolver. Y para esta parte de la materia, está bueno que tengan que usen este tipo de notación para entender el problema. Entiendo el problema y encima me sirve porque codificar esto es fácil. Ya sé que lo vimos con la profe y ya sé que lo puedo hacer.
¿sí? ¿Y qué anda? A ver. A ver, estoy mirando el código. Bueno, a ver, esperen. Estoy viendo el código para mostrarles y para ejecutarlo, ¿sí? Para que crean que funciona bien. Estoy con música de ambiente. ¿Cómo es? Cortina musical. Es cortina musical. Bueno, por ejemplo, tengo la función contar nodos, que fíjense que está codificada igual que lo que les decía. Contar nodos es el nodo donde estoy parada, más la cantidad de nodos, más la cantidad de nodos del subárbol izquierdo. Sí. ¿Sí? Acá empecé con el derecho, es lo mismo. ¿Sí? Y sumar elementos es lo que les decía, ¿sí? Bueno, acá cambié, en vez de poner if igual a null, null lo toma como falso, ¿sí? Entonces, si no falso, eso es verdadero, retorno 0, ¿sí? Entonces, en el caso que a es null, retorna 0. Si no, retorna el dato más la llamada recursiva con el subárbol derecho, más la llamada recursiva con el subárbol izquierdo. Entonces, me voy acá al código donde uso todos esas funciones y a ver, no sé cómo quedó porque esto es lo que estuvimos retocando el otro día y no sé si esto lo voy a cerrar, esperen, así me olvido. No sé si al final quedó con el insertar permitiendo datos iguales o no. No, fíjense que este código al final quedó con que no, este árbol no permite datos iguales. Bien, entonces lo voy a compilar nuevamente y lo imprimo. Igual voy a dejar solamente en orden. Y después voy a llamar a cantidad de nodos y la sumatoria de los elementos. La sumatoria de los elementos, yo justo puse datos medios grandes, pero bueno, cantidad de nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9 nodos y la sumatoria es esta. 700 más 500 más 500, sí, debe ser por ahí, ¿sí? Justo puse valores grandes. Y después llamé una función de existe, ¿sí? ¿Qué es lo que les digo? Un árbol binario de búsqueda, lo que está bueno es tiene búsquedas eficientes, por eso es árbol binario de búsqueda. Entonces, acá hice una función que se llama existe y es simplemente, ¿dónde está? Acá.
retorna verdadero si el dato a buscar existe en el árbol binario de búsqueda, falso, caso contrario, ¿sí? Entonces fíjense, lo que busco es el valor 3, nunca inserté el valor 3, así que lo que retornaba es que no existe, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo es esta función existe? Esta función existe, lo que tendrían que lograr es, vamos a usar este árbol que está acá. Quiero detectar si en el árbol existe la letra B, ¿sí? Entonces, no, pero esto está mal armado. Esto no es un árbol binario de búsqueda para, esto era un árbol genérico, ¿sí? Un árbol binario, pero no de búsqueda, porque si sigo el orden de menor y mayor del abecedario, fíjense que la A es menor a la T, entonces esto no sirve, ¿sí? Bien, vamos con otro árbol. Bueno, vamos acá, vamos a usar este arbolito. Vamos a ver si en este árbol existe el valor 23, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la función que codifiquen? Esto ya lo venimos hablando, ¿sí? Por ser un árbol binario de búsqueda. ¿Existe el valor 23? Bien, la función debería ser tal que empiezo por el nodo raíz. 15 es igual al 23, o sea, la forma sería, si el dato es igual al valor buscado, retorno 1. Por el else, voy a buscar en el árbol, pero como los datos están ordenados, depende si busco en el subárbol izquierdo, si valor es menor a que apunta dato. Y busco en el subárbol derecho si el valor buscado es mayor a que apunta dato. No va a ser igual porque ya pregunté. Y todo esto si A es distinto de null. Null, si llego a null, es que está pasando algo. Primero lo vamos a seguir y después entendemos este null. Bueno, quiero buscar el 23. Entonces, el 15 es igual al 23, no. El 23 es menor al 15, no, es mayor. Me llamo recursivamente con el subárbol derecho, donde están los valores mayores. ¿El 23 es igual al 25? No. ¿El 23 es menor al 25? Sí, me llamo con el subárbol izquierdo, porque es menor. ¿El 23 es igual al 23? Sí, retorno 1. Lo encontré. ¿Sí? Estoy siguiendo este pseudocódigo. Primero escribo cómo va a ser mi solución. Y ahora yo ya la estoy probando antes de codificarla, ¿sí? Igual la van a codificar ustedes. Yo les explico cómo deberían encararlo y listo. Si el dato, o sea, yo voy bajando por los niveles del árbol en base al valor que estoy buscando. Si es mayor al del nodo, voy por la derecha, si es menor, lo busco en su árbol izquierdo. Y fíjense que lo que estoy haciendo, esta búsqueda, esto es recursivo. ¿Sí? Acá lo que estaría diciendo es un que devuelva buscar en el hijo izquierdo el valor. ¿Sí? O sea, es que retorne lo que retorne la función recursiva. ¿Sí? Vamos ahora a buscar el valor 33. Empiezo en este nodo, el 33 lo voy a escribir en rojo. Bien, ¿el 15 es igual al 33? No. ¿El 33 es menor que el 15? No, me voy con el subárbol derecho. ¿El 33 es igual al 25? No. ¿El 33 es menor que el 25? No, me voy con el subárbol derecho. ¿El 33 es igual al 30? No. ¿El 33 es menor que el 30? No, es mayor. Me voy con el subárbol,
me voy con el subárbol derecho, null. Cuando llego a null, no puedo preguntar que A que apunta a dato sea igual a valor. Esto me está indicando que el dato no está en el árbol. Cuando yo llego a null, es que el dato no está en el árbol, ¿sí? Entonces, caso base, por eso yo lo puse acá, que A sea distinto de null, si no yo no puedo preguntar esto, ¿sí? Entonces, esto, un pseudocódigo, buscar en un árbol, no, un valor, buscar, lo primero que hago es if árbol es null, es que no lo encontré, retorno falso, ¿sí? Por el else, retorno, buscar, bueno, perdón, vamos a hacer así más fácil, if valor es menor que árbol que apunta a dato, retorno buscar por el hijo izquierdo. Árbol, se me va a acabar la línea, a ver si lo muevo. Ahí. Retorno, buscar árbol que apunta a izquierdo, ¿sí? El valor que busco. Y si no, es que el dato que yo estoy buscando es mayor, entonces lo busco por el subárbol derecho, ¿sí? Entonces, esto sería una búsqueda dentro de un árbol binario de búsqueda que no recorro todo. ¿Se acuerdan que el martes vimos 3 recorridos en orden, preorden, que eran estos los que están anotados acá, y postorden? No vale la pena recorrer todo el árbol. ¿Para qué voy a recorrer cada uno de los nodos si yo sé que tengo un orden en el árbol? Entonces, este recorrido recursivo y que va buscando en los subárboles izquierdos si el valor buscado es menor o derecho si el valor buscado es mayor que la raíz, lo que hace es ir bajando nivel a nivel hasta encontrar el valor. En caso que el valor no exista, lo que vamos a encontrar es null. En ese caso, retorno falso. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Bueno, esa es la función entonces que les mostraba acá, que esta existe, retorna 0 o 1. Entonces, si esto es verdadero, imprimo existe. Si no, imprime falso. Y vamos a buscar el valor 11 para que ese dato sí existe, ¿sí? Entonces acá retorna existe. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Si me siguen y se entendió todo lo que dije, Franco, ¿tenés más dudas? ¿Más preguntas? Sí, a ver. No, primero te quería comentar que... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Te quería comentar que ahí mientras estabas explicando eso y un par de cosas más, también acabo de programar otra función em, que hace lo que vos decías de contar los saltos, que en realidad lo único que hice fue cambiar el caso base, ¿viste? En el que vos decís devuelvo 0, en vez de hacer devuelvo 0 cuando el puntero ya es null, luego cuando el puntero es una hoja, porque el árbol que es una hoja tiene profundidad 0, digamos. El tema es que tiene un montón de ifs, porque primero compruebo si tiene hijos izquierdo y derecho, entonces ahí hago el mayor de los dos, y si no, si tiene solamente un hijo, entonces no me puedo meter la función eh, con otro, o sea, no puse como No, 3 ifs. Si tiene solamente hijo izquierdo, me meto con el hijo izquierdo. Si tiene solamente hijo derecho, me meto con el derecho.
y si no tiene ninguno, retorno 0. ¿Y qué pasa si tiene los dos? Y ahí hago la diferencia, o sea, la diferencia, el mayor retorno 1 más el mayor entre el izquierdo y el derecho. Claro, Pero claro, te lo que no quedaron... puedo hacer es que si tiene solamente un hijo, tratar de hacer eso porque se mete a un null. Sí, o sea, te llamás con un null y te da tiempo, error en tiempo de ejecución. Claro. Bueno, y Pero bueno, así sí, como está, funciona. sí, me Eh, imagino. y uno ponele, tengo un árbol hecho con unas cosas que tenía ahí de prueba, y con el que había mostrado antes, cuenta 5, que es la Sí, cantidad de niveles, y con este cuenta 4. bueno, Así que bueno, estaría. sí, sí, está bien. Me imagino el código y claro, te quedan algunos if rebuscados y tenés el caso en que el árbol sea null, ¿no? Eso también lo consideras. Ah, no. Ojo, claro, porque por eso te tira error. A ver, este tipo de ejercicio siempre, porque yo puedo eliminar todos los elementos de un árbol y llamar esa función. Ojo, Claro. siempre ten en cuenta eso. Es Bueno, un if entonces más. ahí me saco un montón de ifs de encima. Porque puedo, si el árbol es null, retorno Mm, mm. 0. Si no tiene hijos, también retorno 0. Y si tiene, no me importa cuántos, entro con... Claro, ahí está. Ahí Ok, unís uno o dos hijos, o sea, estás A igual a null retorna 0. Una hoja retorna 0, o sea, vos estás diciendo, la hoja es mi caso base, perfecto. Yo no la considero caso base, vos sí, y eso va a influir en que tu código es distinto al mío. Está perfecto, son distintas soluciones, y si son correctas está buenísimo. Entonces, dos casos bases, null y hoja. Codificás en función a eso, los dos retornan 0, y el otro caso retorna bueno, está solucionando el máximo de alguna forma, ¿no? claro. ¿Querés, lo estás codificando? ¿Querés compartir? ¿Querés...? No, porque, o sea, ahí con lo que vos me dijiste ya lo modificó eso y ya está. Sí, bueno, bueno, dale. Y ahí te va a quedar ¿Te más puedo, simple, ¿o no? te puedo tirar otra duda totalmente distinta? Sí, 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 obvio, sí. Hay un punto, que es el 17, no, el 16, que Sí, pide una función iterativa, o sea, no recursiva, sí. para recorrer el árbol en postorden, digamos. En eso no sé si importa mucho, pero para recorrer el árbol y ir imprimiéndolo, digamos. Ujú, sí. No se me ocurre cómo hacer para mantener guardados los valores del nodo raíz de donde parto. eh, o sea, depende de la cantidad de tamaño que tenga el árbol, tengo que ir guardando un montón de valores para poder volver, pues si no, no hay manera de volver. Me meto en una de las hojas y después no vuelvo más. ¿Y cómo volverías? O sea, ¿qué estructura de las que vos conocés te servirían como para volver hacia atrás? No al nodo raíz, sino al nodo padre, ¿no? No sé, o sea, yo lo que se me iba ocurriendo es decir, bueno, tengo un puntero actual y uno anterior, pero de todas maneras voy perdiendo, Sí, porque puedo bueno, volver solamente uno con actual anterior. Tendría que sí. tener como anterior, anterior, anterior y así un montón. Y, Un vector lleno de punteros. El tema es que también sigo teniendo un máximo. sí, y O con sea, un tengo que vector... establecer yo un máximo de eso. Y ponerle que diga, bueno, aloco memoria dinámicamente en la profundidad, o sea, un vector de tamaño profundidad del árbol. Pero de todas maneras estoy usando un recurso, o sea, estoy utilizando la recursión para calcular la profundidad. Entonces la función no es estrictamente no recursiva. Ok, sí, No se me sí. ocurre ninguna manera de que no sea no recursiva y que pueda hacer lo que pide. Bueno, está perfecto. La idea de este ejercicio es que se topen con un algoritmo recontra difícil iterativo, ¿sí? Y que digan, ah, no, pucha, al final, para una estructura naturalmente recursiva, las soluciones recursivas son fáciles, ¿sí? Y la idea es esa, que digan, iterativo va a ser re difícil. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, yo no puedo tener precondiciones de cuántos nodos tiene el árbol, ni la profundidad, ni nada, ¿sí? Entonces, la idea es que digan, aguanten los algoritmos recursivos,
con este ejercicio es que llegan a esa conclusión de que los algoritmos recursivos para esta estructura sean los correctos. Y existen soluciones, ¿sí? A este punto, si querés programarlo o no, la forma de programarlo es con una pila de punteros. La Estaba pensando pila, en eso, justo bueno, recién una pila dinámica de punteros sí. y me soluciona los problemas. Vos Pero te, igual tengo que meter el tab pila dentro de este tab para claro, solucionar una función. para una función que recursiva, ¿cuántas líneas fueron? 4. Eso que pide, sí, 4. Contra una solución iterativa que vas a tener un while con bastantes condiciones, vas a tener que constantemente pasar una pila bueno, no, porque yo pasar una pila no, vas a tener que tener una pila y en el while vas a ir apilando y desapilando cada vez que volvés. Es re jodido el algoritmo, ¿sí? Entonces, está puesto en la práctica para que digan, bueno, no, me voy a lo recursivo. Entonces, Franco, vos ya cumpliste el objetivo, ya te diste cuenta de que es un re lío. Si querés codificarla, si no querés, no. Yo nunca les voy a, no les voy a pedir en un examen forzarlos a que hagan algo que yo sé que recursivo sale fácil, que no lo hagan recursivo, porque me parece que la idea, y yo les tengo que transmitir, chicos, busquemos soluciones fáciles, esto es lo que yo les decía, que una vez me hicieron programar una guerra de robots con un lenguaje funcional, que era totalmente objetoso el problema. Me tuve que romper el coco, pero a mí ahí me obligaban, y si no lo hacía, desaprobaba. Yo, no es mi idea. A ver, este ejercicio con una solución iterativa es re difícil. Si quieren, háganlo, pero la idea es que se topen con que si yo hubiese elegido, o sea, una decisión de diseño, de decir, lo hago recursivo o lo hago iterativo, les puede llevar horas de programación o minutos. El objetivo del punto 16 es ese. El que lo quiera codificar, lo codifica. El que no quiera, no lo codifique, porque es un lío. O sea, la verdad que es súper engorroso. Pero la idea es que se den cuenta de eso. Y el que llega al punto 16 y todavía no era amigo de la recursión, con el punto 16 va a terminar amando la recursión, ¿sí? Entonces, Franco, está, o sea, si querés resolverlo con una pila, pero es un lío, o sea, es tremendo lío la función. Por ahí vos sacás alguna que no sea tanto lío como las que yo estuve manejando y eso, que ni siquiera codifiqué yo, busqué en internet, hay en internet soluciones. Sí, o sea, digo, sí, esto es con una pila para ir apilando direcciones. Cada vez que bajo de nivel, apilo la dirección del el nodo que acabo de dejar y cuando quiero volver desapilo. Así de simple, pero es un quilombo la función. Así que, Franco, si llegaste a esa conclusión, para mí el objetivo del ejercicio ya está, no hace falta que lo codifiquen, ¿sí? Y aprovecho la duda de Franco, yo lo que quiero es que alguno me haga esta pregunta y la compartimos entre todos y que cuando lleguen, no sé, el resto llegue a la pregunta 16, lo piense, diga, bueno, genial, ¿qué pasa si ustedes se enfrentan como futuros ingenieros electrónicos en telecomunicaciones a algún lenguaje que no permite recursión? ¿Sí? Porque puede pasar. Bueno, si yo tengo que ir y volver y justo tengo que tengo una relación de ida y vuelta y tengo que volver al último sitio visitado y va a ser una pila. Si tengo que volver de forma cronológica y visitar de nuevo en el mismo orden en que visité de forma original, es una cola. Se den cuenta de esas cosas, ¿sí? Si acá utilizan una cola para guardar los punteros, el recorrido va a ser súper extraño y yo no sé si van a poder garantizar la visita a todos los nodos. Pero bueno, la idea es esa, es que es un ejercicio súper difícil. Así que si quieren, ni lo hagan. ¿Está bien? Franco, ¿más dudas? Franco y el Sí, resto. ya que Sí. estamos, Dale, la dale. última. Sí, sí, dale. La función eliminar datos, que Sí, está en el ejercicio que pide implementar el TAD, están todas esas.
Sí, ni la pude encarar porque no se me, o sea, no sabía si lo que pretendía era que hagamos un árbol nuevo sin el dato faltante o modificar el, no, no sé, porque la función pide devolver árbol T. claro. No, la función eliminar datos es la más difícil de este TAT, ¿sí? Por esto mismo, yo hoy mismo les di tiempo, pero hoy mismo les colgué de del campus virtual un video que, a ver, ahí está. Fíjense, este último video lo colgué hoy, así que por eso Ah, puede ser bueno. que no lo hayan visto, que Bueno, es ahora le pego una mirada a eso entonces. eliminar un elemento, pero igual mi idea era decirles, está el video, pero yo les voy a dar una mini explicación para que entiendan qué es lo que tienen que hacer y después miren el video. En el video hay directamente una solución, ¿sí? Yo acá, fíjense, hay una posible solución codificada. Lo que tiene de bueno el video es que para eliminar un dato nos podemos encontrar con 3 casos distintos, están desarrollados los 3 casos. Esta es una posible implementación, pueden encontrar otras, pero esta me parece que es bastante compacta y sin embargo miren qué larga que es, pero bueno, porque elimina de forma correcta el dato. Precondición, árbol binario de búsqueda, elimino el dato y sigue siendo un árbol binario de búsqueda como postcondición. Entonces, si no hay más dudas, les explico un poquito cómo es la eliminación y les queda el video y el código, ¿sí? Pero díganme si tienen más preguntas. Si tienen más preguntas y si no, vemos un poquito eso de la eliminación. ¿Más consultas? Bueno, si no hay consultas, vemos un poquito la eliminación de un árbol. Porque justamente Franco dijo algo que es muy importante. Puedo, porque pueden decir, bueno, si yo quiero eliminar un árbol y se ponen a pensar en cómo sería la operación, es una operación bastante difícil, porque precondición, el árbol que recibo es un árbol binario de búsqueda y el árbol después de la eliminación tiene que ser un árbol binario de búsqueda. Entonces yo no puedo eliminar, por ejemplo, un dato en un vector y después hacer un corrimiento. O sea, en este tipo de estructuras no se puede, ¿sí? Entonces, Franco lo que pensó que está bien y que hay ciertos ejercicios que se resuelven así, me pueden decir, bueno, ¿qué pasa si paso todos los datos a un vector en orden, me quedan ordenados? Bueno, no, pero ahí después, bueno, voy a obtener cualquier otra cosa. O con un preorden y después, o sea, elimino el dato que yo quiero eliminar y después los vuelvo a insertar en otro árbol. Tal vez de suerte salga, ¿sí? Bueno, no es esa la idea, sino que la idea es hacer un free dentro de este árbol y actualizar los nodos, ¿sí? Entonces, que termina siendo mucho más simple que una solución así, donde yo tendría que garantizar que el árbol me queda como el original, excepto el nodo que quiero sacar, y la actualización de los enlaces necesarias para que siga siendo un ABB, ¿sí? Bueno, entonces, esto no lo vamos a tener como opción. Uno de los últimos finales va de hace un par de meses. Había un ejercicio que generaba tener que hacer eso sí o sí. No era una eliminación, era... no me acuerdo qué datos eran, y había que pasar todos los datos del árbol a un vector y después del vector de nuevo un árbol.
pero era algo que no quedaba otra, ¿sí? Y no era por una eliminación, sino era por otro tipo de procesamiento. Entonces, ese tipo de procesamientos pueden existir, no digo que no, pero en este caso no sería una solución correcta porque hay otras que, o sea, hay una eliminación que es mucho más simple, ¿sí? Bueno. Igual también queda la ambigüedad de una vez que eliminás el nodo, poner que eliminás el número 15, ahí en el que está dibujado. Sí, sí. ¿Hacés subir el 14 o haces subir el 30? Porque cualquiera de los dos casos el árbol sigue siendo una bebé, pero son dos situaciones distintas. Son dos situaciones distintas. A ver, eh, ahí que tengo que subir. Claro, tenés suicidio sí el 30, porque si no el otro... O subir el 14 y bajar el 30 atrás del 14,5. Bueno, Porque si tenés un montón de nodos todos completos, vas a tener esa situación todo el tiempo. sí. Bueno, entonces... Sigue siendo una elección de izquierda a derecha sí. Arbitrariamente, digamos. O sea, sí, muy arbitrariamente para que el árbol siga siendo binario de búsqueda. Sí, vamos a presento las situaciones y ahí, Franco, te voy a contestar lo que estás preguntando, ¿sí? Bueno, voy a querer eliminar, voy a presentar los tres casos, ¿sí? De posibles situaciones que son solamente tres, posibles situaciones de eliminación de datos. Una, por ejemplo, es querer eliminar el 3, que es la más fácil. ¿Por qué? Porque el 3 es una hoja. No tengo hijos, ¿sí? Entonces, lo que implica eliminar el 3 sería venir, o sea, quiero eliminar el 3. ¿El 3 es igual al 10? No. ¿Es menor? Sí. Elimino el 3 en el subárbol izquierdo. ¿El 3 es igual a 5? No. ¿El 3 es menor? Sí. Elimino el 3 en el subárbol izquierdo. Primero busco el dato, ¿sí? Bien, voy a mostrarles, o sea, si el dato no existe en el árbol, voy a llegar a null y no se hace nada, pero voy a los casos que sirven, que son interesantes para explicar. Y después van a ver que el caso de null está en el código que está en el video. Bien, entonces voy a eliminar el 3 en el subárbol izquierdo del 5. ¿El 3 es igual al 3? Sí. Me quedo ahí porque encontré el dato a eliminar. Como en este caso no hay hijo izquierdo ni hijo derecho del 3, si yo hago un free del nodo, ¿sí? Y como hijo izquierdo del 5 pongo null, es suficiente para eliminar el 3. Y es eso lo que hay que hacer. En sí lo que se hace es poner este puntero en null y hacer el free del nodo. Está buenísimo porque el free, para todos los casos lo voy a hacer porque yo quiero eliminar un elemento, pero cuando el elemento a eliminar se encuentra en una hoja, lo único que hago es hacer el free y no tengo que actualizar punteros, no tengo que reacomodar punteros. ¿Sí? Entonces, primer caso y el más fácil, el elemento en una hoja. Y este es el caso más fácil. Lo elimino y listo, ¿sí? No reacomodo punteros, o sea, es hacer el free y poner esto en null. Y listo. Todavía no vamos a ir al código. El código lo tienen escrito y lo tienen explicado en el video. Lo que quiero hacer es ahora, entre todos, tratar de entender bien qué es lo que hay que hacer. Así después el video lo entienden lo más bien. Y al video no le pueden hacer preguntas. A mí ahora sí. ¿Sí? Por eso también lo pensaba presentarlo hoy. Bien. ¿Ese caso se entiende? Es bien simple. Cuando el elemento está en una hoja, hago el free, pongo null, los actualizo a null el hijo que ya no está y listo. ¿Mm?
cuando teníamos el 3 colgando de acá, era un árbol binario de búsqueda. Cuando termino esta operación, sigue siendo un árbol binario de búsqueda. Así, en pseudocódigo, como estoy hablando ahora, ¿se entiende? Es lo único que hay que hacer. ¿Sí? Si se entiende, ahora voy a volver al árbol original. Y voy, esta era una hoja. Bien fácil, ya lo entendimos. Ahora quiero eliminar el 14. ¿Sí? Vamos a eliminar el 14. Bien. Entonces, primero recuerden que tengo que buscar el 14 en el árbol. Entonces, ¿el 14 es igual al 10? No. ¿El 14 es menor al 10? No. Me voy, hago la eliminación en el subárbol derecho, porque si está en el árbol, está en el subárbol derecho. Bien. ¿El 14 es igual al 15? No. ¿El 14 es menor que el 15? Sí. Hago la eliminación con el subárbol, esto es A, con el subárbol izquierdo. ¿Sí? Esto A se va yendo de acá, ahora A está ahí. Bien. ¿14 es igual al 14? Sí. Lo encontré. Entonces tengo que eliminar este nodo, ¿sí? El que acabo de encontrar. Uy, pero ¿qué pasa? Ese nodo no es una hoja. Entonces el caso de recién no me sirve, ¿sí? Pero fíjense que este nodo tiene un hijo. En estos árboles cada nodo tiene 0 hijos, 1 o 2, ¿sí? Yo a propósito elegí el 14 porque es un nodo con un único hijo, ¿sí? Entonces, fíjense que qué pasa si yo a ese único hijo lo hago colgar para que el árbol siga siendo un árbol binario de búsqueda. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alguien que esté ahí bien atento. ¿Cómo hago para sacar el 14? Y que siga quedando un árbol binario de búsqueda. Esto es un 11. Voy a volver a escribirlo para que quede más lindo. ¿Qué tengo que hacer para eliminar el 14 y que siga siendo un árbol binario de búsqueda? ¿No hay voluntarios? Meto la dirección del nodo 14 en una variable auxiliar, sobrescribo la dirección del nodo 15 izquierda a 11. Perfecto. Perfecto. Lo que me dicen es, mete un punterito auxiliar, ¿sí? Lo voy a llamar P de puntero, ¿sí? Eso es el nodo 14. Perfecto. En una variable auxiliar. Sobrescribo la dirección del nodo 15, ¿sí? El hijo izquierdo de 15 a la del 11. Perfecto, fíjense. Bien. Después, actualizar el hijo izquierdo del 15 para que apunte al 11. Juan y Franco dicen lo mismo. Luego hago un free sobre la dirección del nodo 14. Bien. Fíjense, ¿qué pasó acá? Eliminé el nodo 14 y resulta que lo que hice fue colgar al abuelo, el nieto, ¿sí? Y el orden se mantiene, porque yo acá voy a escribir con otro color el 14 este que eliminé, ¿sí? Lo voy a hacer. Bien, entonces, fíjense que como todo el subárbol izquierdo de 15 son valores menores que el 15, ¿sí? Yo lo único que hice fue, el único hijo del 14, se lo colgué al padre del 14. Y está bien, porque todos esos valores son menores y
14 tenía un único hijo, entonces lo que hice fue enlazar al abuelo con el nieto, con el único nieto de ese abuelo, ¿sí? 15 abuelo, 11 nieto, ¿sí? Es como, tiene un único nieto. Entonces, el enlace que estaba enlazando al 14 lo uso para enlazar ese único nieto. Como son todos valores menores, por más que yo acá mi árbol siga, todos estos valores son menores que el 14, por eso menores que el 15 también, porque cuelgan del hijo izquierdo del 15. Entonces no importa todo lo que yo tengo acá, pero lo que importaba es que el 14 tenía un único hijo, y ese único hijo es el que enlazo con el abuelo, ¿sí? Hago el free y elimino esto que puse acá en línea de puntos. Entonces, lo que dice Juan y Franco, ¿todos lo entienden? Es eso, nada más que eso lo que hay que hacer. Caso 2, elemento en nodo con un único hijo. Fíjense que esa eliminación también es muy simple, ¿sí? Porque yo lo que hago es actualizar ese enlace, lo voy a escribir en negro, tiki tiki, o sea, cuelgo al nieto y elimino el dato con un free, y ahí, como bien dijo Juan, utilizo un puntillito auxiliar, bla, bla, bla. Y fíjense, eliminé el 14 y el árbol binario de búsqueda sigue siendo un árbol binario de búsqueda igual al anterior, menos el 14. Y vamos cubriendo. Al binario de búsqueda, cada nodo tiene 0, 1 o 2 hijos. Vamos cubriendo 0 hijos, 1 hijo. Ahora se viene el pantano, porque es cuando tenemos 2 hijos, ¿sí? Pero no es tan pantano tampoco. ¿Todos me siguieron hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a hacer? Bueno, si no hay, nadie escribe nada, sigo, ¿sí? Asumo que van bien. Bien, entonces, ahora se viene el cachengue, que es cuando voy a volver a poner el 14, así dejo el arbolito como estaba antes. Bien, ahora quiero eliminar el 15, que es el elemento que había elegido Franco, ¿sí? Y que Franco ya empezó a ver medio un poquito la luz en el túnel, ¿sí? Bien, en este caso, lo que voy a ir siguiendo el algoritmo, ¿sí? A está apuntando la raíz, el 10 es igual al 15, no. El 15 es menor, no. Llamo recursivamente con el hijo derecho, porque el 15 es mayor al 10. ¿El 15 es igual al 15? Sí. Oh, lo encontré. ¿Qué hago ahora? Bueno. El nodo que tiene el valor que quiero eliminar, ¿es una hoja? No. No estoy en el primer caso. ¿Tiene un único hijo? No. No estoy en el segundo caso. ¿Sí? Estoy en el caso más difícil, que es cuando tiene 2 hijos, ¿sí? Entonces, cuando el elemento tiene 2 hijos, el elemento se encuentra en un nodo con 2 hijos, lo que voy a tener que hacer es reacomodar, ¿sí? Voy a reacomodar valores y enlaces, ¿sí? Pero con una lógica que va a generar un código
bastante compacto y si entienden lo que explico, lo van a entender en el código también, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, primero, reemplazar, o sea, no voy a hacer el free de este nodo, porque el free de este nodo implica que ¿qué hago con este enlace? ¿Qué hago con este enlace? Este tiene un único hijo, no puedo hacerle colgar al 10 3 hijos. Rompo todo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, no voy a hacer un free de este nodo, sino que lo que voy a hacer es sobreescribir el valor con un valor que a mí me convenga, ¿sí? Para que el árbol siga siendo un árbol binario de búsqueda. Y lo que voy a hacer es llevar, ¿sí?, a la situación de, o sea, sobrescribo con un valor que a mí me convenga acá, y voy a llevar a la situación de, en vez de eliminar un nodo con 2 hijos, voy a terminar eliminando un nodo con un hijo, con un hijo con 0 hijos. Voy a ir a esta situación o a esta. ¿Sí? Lo que hago es usar un valor del árbol para después ir directamente al punto 1 o 2. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar el valor que yo tenía acá por un valor del árbol que me convenga. ¿Para qué? Para después eliminar o tanto una hoja o un nodo con un único hijo. Voy a colgar más datos de acá. No. No me acuerdo qué valor era. Sí. Menor, sí, ahí está. Ahí está, sí, así tiene un poquito más sentido la explicación. Bueno, entonces, voy a sobreescribir el espacio acá del dato con un valor que a mí me convenga. Ahora, ¿con qué valor de estos subárboles sería tal que no tenga que reestructurar todo el árbol? Acá yo puedo poner solamente dos valores, uno que pertenece a este subárbol y otro que pertenece a este subárbol, y que no rompa el orden del árbol binario de búsqueda. Fíjense, yo podría poner de los elementos mayores, el menor. ¿Qué pasa si yo acá pongo el 20? Fíjense que sigue siendo un árbol binario de búsqueda, ¿sí? O sea, por un momento, borren, o sea, imagínense que después yo hago algo con esto, ¿sí? Con el 20. Pero fíjense que si miramos, o sea, que si miro el árbol binario de búsqueda, sigue siendo un árbol binario de búsqueda, si yo elijo el menor de los mayores. Entonces yo podría reemplazar este valor por el menor de los mayores, y fíjense que borrar el valor, el menor de los mayores, estoy en este caso. Tengo que borrar un elemento en un nodo con un único hijo. Entonces, reemplazo con el menor de los mayores y después lo que me quedaría es resolver el caso 2, donde tengo un único hijo y ese hijo lo cuelgo del abuelo. Y ahí sí elimino esto. Y fíjense que ahí quedó perfecto. Perfecto. Y Juan lo que dice, o el máximo de los elementos menores. Sí, perfecto, Juan. Ahora iba a explicar eso. Entonces, yo elijo con qué elemento reemplazar al nodo con 2 hijos, y después lo que voy a hacer es llevar a esta situación que habíamos, como no tuve consultas, entiendo que se entendió perfectamente la explicación, ¿sí? Y nunca, no voy a hacer un free de un nodo con 2 hijos. Hago un free de un nodo con 0 o un hijo, ¿sí? Cuyas eliminaciones son mucho más fáciles. Entonces, voy a ir hacia atrás y voy a hacer la prueba que me dice Juan. Bueno, yo elegí el mínimo de los elementos más grandes del 15. ¿Qué pasa si elijo a ver, 14 es menor, 12 sí. ¿Qué pasa si elijo el máximo
el nodo más grande de el subárbol izquierdo. El subárbol izquierdo tiene los valores más chicos de 15. Bien, el hijo más derecho de este subárbol es el 14. Es el máximo. Fíjense porque no tiene hijo derecho. ¿Sí? Entonces, el 15, esperen que estoy viendo si estaba bien armado. El 15, 14, el 11 viene por acá y el 12, sí, estaba bien armado. Bien, entonces, otra es elegir el máximo del subárbol izquierdo. De los elementos menores, el máximo, y en nuestro caso es el 14. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese máximo? Lo mismo que pasaba con este mínimo. Es un nodo que a lo sumo tiene un hijo. ¿Sí? Entonces, Juan, a ver si me seguís, que así termino la explicación y después vamos. Entonces, si yo elijo el máximo del subárbol izquierdo o el mínimo del subárbol derecho. Entonces, si elijo el máximo del subárbol izquierdo, pongo el 14 acá. Esto sigue siendo un árbol binario de búsqueda y ahora lo que me queda es eliminar un nodo con una sola hoja, que es este. Entonces, eliminar el 14 pasa a ser al abuelo le cuelgo el nieto y eliminó el 14. ¿Me siguen? Entonces, cuando el elemento a eliminar está en un nodo con dos hijos, lo que hago es elegir el máximo de los elementos menores o el mínimo de los elementos mayores. Ese elemento lo voy a sobreescribir el dato del nodo que yo quiero eliminar. Fíjense que es bastante inteligente esto, porque yo nunca hice el free de este nodo. Porque si no los enlaces son mucho más difíciles de hacer. En cambio, proceso elijo el subárbol derecho para buscar el mínimo o el subárbol izquierdo para buscar el máximo. Ese mínimo o ese máximo, como son el hijo más izquierdo o el hijo más derecho de esos subárboles, son nodos que van a ser hoja o van a tener un único hijo. ¿Sí? Porque el 20 no tiene hijo izquierdo, el 12 no tiene hijo derecho. Este es el mínimo y este es el máximo. Bien. Y después, al sobreescribir con ese valor que a mí me conviene, lo que hago es pasar y convertir mi problema a uno de estos dos problemas anteriores que habíamos entendido. Bueno, pero eso Franco, no es la forma de eliminar en un árbol binario de búsqueda porque no queda otra, porque si no te quedarían nodos con 3 hijos. ¿Sí? Es eso, o sea, lo que va a cambiar es el valor del nodo cuando el nodo tiene 3 hijos, ¿no? Te va a cambiar el valor de ese nodo. Y después va a haber un nodo que desaparece más abajo. Pero no queda otra, Franco, porque si no, la estructura binaria del árbol se rompe. ¿Sí? No queda otra. Y el orden en que estaban los datos cambian dentro de la estructura del árbol, sí, cambian. Pero se sigue manteniendo que el árbol es un árbol binario de búsqueda, que ese es el objetivo, ¿sí? Y se cumple esta definición recursiva de que yo me paro en un nodo raíz y todos los valores del subárbol izquierdo son menores al valor de la raíz y el subárbol derecho contiene valores mayores. Se sigue cumpliendo eso, que es la postcondición que se tiene que cumplir. Porque si no, Franco, en serio que no, tendríamos que convertir el árbol en otro tipo de árbol y deja de ser binario y ahí sí rompemos todo.
¿sí? No, o sea, lo que digo es que se podría, pero para mí es mucho más complicado si no Sí, subís. Ponele que como lo que te he dicho recién, si ahora sí, eliminas, como está ahora, eliminas el sí, 14 y sí, en vez de subir el 20 o el menor o el mayor de los menores, subís el 30, sí. tenés que modificar toda la estructura, tipo todo lo que está en el 11 colgarlo del 20 y ahí quedaría. Es mucho más complicado, ya sé, pero a lo que voy es que no te modifica la estructura que tenía el árbol antes, Sí. pero podrías hacer lo mismo subiendo el 11 y colgando el 20 o el 30 que está ahí Pero ¿qué haces con el del 12? 12. Ah, No, qué problema. claro, es un problema. El primer ejemplo que diste valía, pero ahora sí necesitas 3 hijos, porque el 12 te va a quedar ahí. No, colgás Tenés el el 30 12, desde el 12 y sigue quedando árbol de búsqueda. O sea, si donde está el el 14 30 pones el desde el 11 y 12. el 30 lo colgás del 12, sigue quedando. El tema es que es más complicado, eso es lo que Sí, voy. Si sí. no importa que te cambie el orden de cómo estaba antes, mejor como planteaste vos. Mira, la postcondición es que siga siendo un árbol binario de búsqueda. Y nunca leí esto de que la estructura tiene, a ver, la estructura del árbol queda definida por el orden en que se insertan los datos. Es así de simple, ¿sí? Queda definido ahí. Y estos árboles, las condiciones que tienen que cumplir es la del orden de los datos. Después, en qué nivel está cada dato, y eso yo nunca leí que haya restricciones. Lo que sí en los ABL que el otro día mencionaba, son árboles que siempre se busca que queden balanceados. Eso quiere decir que entre un nivel y, o sea, que los árboles sean balanceados es que entre un nivel y el otro, o sea, entre dos nodos no haya más de un nivel de diferencia, ¿sí? Eso lo que hace es achatar lo más posible el árbol. Yo no voy a tener esto, ¿sí? Entonces, para un ABL, ahí sí se busca hacer todas estas reestructuraciones para mantener un árbol con la menor profundidad posible. Pero, de nuevo, se barajan los valores no a fin de achatar el árbol. ¿Para qué? Para que las búsquedas sean más eficientes. Cuanto menos niveles, más eficientes las búsquedas. Entonces, todo esto tiene sentido cuando tengo muchos datos. En este tipo de árbol no se busca que los datos estén igual en el árbol que antes. No, lo que se busca es que se cumpla la propiedad de menores hacia un lado, mayores hacia el otro en un árbol binario de búsqueda, y en árboles más estrictos como puede ser un ABL, además de eso, se tiene que cumplir que sea de la menor profundidad posible, ¿sí? Lo que hace un ABL es, en vez de seguir insertando y crecer en profundidad, en cuanto ya te das cuenta que se genera un nivel que vos no querés, lo que haces es volver a colgar y, por ejemplo, no sé, eh, colgar este de acá y este pasa a ser un hijo de este. Es un lío, o sea, el otro día estudiaba cómo eran las, eh, las inserciones, y la verdad que es un lío, pero está re bueno como algoritmo, ¿sí? Entonces, pero de nuevo, ni siquiera nos ABL, que son árboles muy restrictivos, ¿dónde están los datos? Importa. Lo que importa es que sea binario de búsqueda, y en el ABL que sea lo menos profundo posible, ¿sí? Pero ya el querer que el 30 esté de un lado o del otro, ya eso es inmanejable, porque me parece que ya no necesitaríamos un árbol binario de búsqueda, sino que tendríamos que tener un vector o algo así, donde la colocación del dato sea más manejable y no un ABB. Yo elegiría un vector, por ejemplo, si importa tanto dónde está el dato, ¿sí? Acá es, el árbol queda estructurado dependiendo el orden de entrada de los datos. ¿Y por qué digo esto? Por el primer ejemplo que les di. Inserten en este orden estos 5 datos. Esto lo que va a generar es una lista, ¿sí?
Bueno, esto, yo un ADL no lo dejaría, un ADL lograríamos una cosa un poco más así. Y no sé si tan así o más achatado todavía. ¿Dónde están los datos? No importa. Lo que sí importa es al final en estas estructuras es la estructura en sí y que los datos tienen un orden. ¿Me siguen? Bueno, Juan, queda a criterio del programador. Yo lo que suelo elegir es el máximo del izquierdo y creo que así está en el video, ¿sí? Queda como quiera el programador. En el video está el máximo del subárbol izquierdo. Sí, creo que estaba así. Pero yo con mi explicación ya ustedes pueden agarrar un libro, agarrar soluciones de internet y poder leerlas y van a ver que van a encontrar entonces estos tres casos, ¿sí? Y en a ver si ahí se ve un poco mejor. Bueno, justo estoy proyectando un video, la calidad no es muy buena, pero puedo... Bueno, fíjense acá, el dato no se encuentra, el dato eliminar, o sea, cuando A es null, yo voy buscando el dato, voy buscando, igual que en el existe. Si el dato no está, retorno que el dato no está, ¿sí? O sea, acá elegí poner un cartel porque en sí esta función no devuelve nada, lo que hace es eliminar el dato y listo. Acá está la búsqueda del elemento, entonces fíjense, A no es null en este caso, ¿sí? Porque ya me vine por el else. Si el dato es menor, lo busco en el subárbol izquierdo. Si el dato es mayor, lo busco en el subárbol derecho. Por el else es que encontré el dato. Entonces, acá no lo voy a hacer porque lo tienen en el video, ¿sí? Hoy lo revisé para ver que esté todo completo. Y lo que hacemos es, y ahí está bien explicadito, estos dos, este if y else y este if, lo que hace es encontrar si el nodo tiene 0 o un hijo. Y por el else es que tiene 2 hijos. Entonces en este caso me doy cuenta que voy a utilizar el subárbol izquierdo y que voy a buscar el hijo más derecho. Y este es el while. Como hacíamos con listas, me voy a ir quedando con el anterior y con el actual, voy con 2 punteros y cuando encuentro el hijo más derecho, actualizo los punteros, ¿sí? Eso ya se los dejo en el video y que lo sigan ustedes. Pero es este código el que está en el video. Así que yo elegí el máximo de los valores menores, pero Juan, vos elegí el que quieras, ¿sí? Y prioridad, no, me parece que es más que prioridad, es simpatía. Bueno, esta es la operación por ahí más engorrosa de árboles, ¿sí? A ver. No, porque esto es un error. ¿Por qué digo que es un error? Porque acá lo estoy pasando por parámetro y yo sí o sí lo tengo que recibir como parámetro. Aguántenme un segundo. Disculpen, volví. Es un error de la práctica, ¿por qué? Porque yo estoy recibiendo acá este árbol, ¿sí? Y lo arreglo y vuelvo a subir la práctica. Sí, pongan void. ¿Mm? Sí, gracias Franco, porque por ahí uno escribe y es un error. Lo que pasa es que esta operación siempre la explico, porque no pretendo
que la estudien solos. Lo que implicaría es que ustedes se topen con la operación y al segundo o tercer intento lo busquen en internet o en algún árbol. Encuentren una solución, la sigan, pero yo prefiero por ahí ayudarlos un poquito más, ¿sí? Chicos, espérenme un segundito. Bueno, ahí volví, disculpen chicos. Voy a arreglar esto y lo vuelvo a colgar. La cosa es que, bueno, la mayoría ya lo debe haber bajado, pero que no cunda el pánico, que tienen la solución en el video, ¿sí? Entonces ahí, por ahí veían eso y lo hacían tal cual está en el video y prueben y vean que funciona súper lindo. Bueno, más consultas.